Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yehezkel veremos el tema, la constante estructural Aleph. En la física cuántica, Yahweh y Yeshua han puesto una constante llamado la constante de estructura fina, alfa, Aleph, y esa constante tiene un valor de 1 sobre 137. Y en este valor, Aleph, Elohim ha codificado a su malach tetraedro Micael, porque la fórmula del volumen del tetraedro codifica al malach Micael, lo codifica como el malach constante estructural Aleph, que va a administrar el milenio. Y lo vamos a demostrar con matemática celestial, porque sin duda, Yahweh y Yeshua han plasmado misterios secretos en las matemáticas, pero como siempre, vamos a entrar en el tema con calma, viendo primero la introducción. Yehezkel 10:14 nos dice, y cada uno tenía 4 caras, la primera era rostro de querubín, rostro de buey. En este verso, Yahweh y Yeshua revelan un misterio fundamental del querubín. El texto dice, rostro de querubín, y ese rostro le corresponde al rostro de buey. La pregunta es, ¿qué letra hebrea tiene la pictografía de un buey? Es la letra hebrea Aleph, es decir, un querubín viene casado con la letra Aleph, el buey, porque el rostro más importante de un querubín es el rostro de buey, porque el texto dice rostro de querubín y lo asocia al rostro de buey. ¿Qué revela esto? Con esta conexión clave, Yahweh y Yeshua revelan el misterio secreto de la constante estructural fina, y esa constante se representa por la letra alfa, y la letra alfa viene del hebreo Aleph, es decir, la constante fina, viene casado a un querubín, buey, Aleph. Por eso, el querubín Micael fue codificado en esta constante Aleph, y lo vamos a demostrar con matemática celestial. Primeramente definamos qué representa la constante fina, Aleph o alfa. Bueno, esta constante Aleph es una de las constantes más fundamentales de la física cuántica. ¿Por qué? Porque la constante Aleph determina cómo se relaciona la luz con la materia. Es decir, esta constante Aleph revela la interacción del mundo Areujín luz con la materia, naciones en carne, y por ende, la constante Aleph representa al administrador del milenio, porque a través de él, Yahweh y Yeshua interactúan con las naciones y le comunican su voluntad, luz. Por tanto, esta constante Aleph representa al administrador del milenio. La pregunta es, ¿quién es ese administrador? Bueno, la constante es representado por alfa, por Aleph, y la letra Aleph hace referencia al buey, al querubín. Es decir, claramente las propias matemáticas revelan que el administrador del milenio es el querubín Micael, y ese hecho Yahweh y Yeshua lo firman con matemática celestial, y lo vamos a demostrar. Primeramente, definamos la fórmula del volumen del tetraedro, y esa fórmula es lado del tetraedro elevado al cubo, y eso lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 2, y todo eso lo dividimos entre 12. Por tanto,
aquí tenemos la fórmula del volumen del tetraedro, pero el código secreto es lo siguiente. Ponemos al tetraedro un lado de 13.7 y su volumen nos da 303. ¿Qué significa el 303? Bueno, curiosamente, el nombre terrenal del querubín Micael tiene un valor de 303, es decir, el tetraedro con volumen 303 codifica al querubín Micael. ¿Por qué? Porque ese volumen 303 se forma cuando el tetraedro tiene el lado de 13.7 y ese número 13.7 es una referencia para la constante fina Aleph. Por eso, la constante Aleph tiene como valor 1 sobre 137. ¿Qué revela esto? Porque la constante Aleph esconde al querubín 13.7. Es demasiado evidente. Yahweh y Yahshua han codificado a su querubín Micael en esta constante fundamental de la física, porque esta conexión no puede ser casual. ¿Cuál sería la probabilidad de que la constante Aleph codifique a un querubín tetraedro? La probabilidad no existe, porque Elohim no hace las cosas por azar o probabilidad, sino que Elohim lo tiene codificado todo, desde antes de la fundación del mundo. Por eso, esta constante Aleph, 1 sobre 137, ha sido preparado para revelar al administrador del milenio, Micael, y ese hecho, Yahweh y Yahshua lo anuncian al son del arpa. Orden tan supremo eres, oh Yahweh, leyes y constantes pones, oh Yahweh, el Gibor. Tú me ciñes con Aleph y me haces querubín, constante Aleph estructural. Oh Yahweh, el Shaddai, tú me ciñes con Aleph para interactuar con naciones. Oh Yahweh, el Gibor, tú me ciñes con Aleph, regiré con tu vara como tetraedro Hakam. Entonces, la constante Aleph es 1 sobre 137, y luego el tetraedro del lado 13.7 nos da el volumen 303, el nombre del querubín Micael. ¿Cuál es la conclusión? Es muy simple. Yahweh y Yahshua le hacen a su malach Micael la constante estructural Aleph, porque esta constante Aleph representa al buey, al querubín, y todo buey tiene tres funciones principales: fuerza, liderazgo y enseñanza. Y esas tres funciones representa la administración milenial. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Vamos a desglosar esas tres funciones del buey Aleph, y con eso va a quedar sellado que esta constante Aleph representa a un querubín administrador.
La función número 1 del buey es arar campos y trillar grano, y eso representa comida. Por eso dice la Escritura, por la fuerza del buey se llenan los graneros, es decir, la función número 1 de un buey es proveer comida o enseñanza, y eso lo representamos por el maná, el alimento. Luego, la función número 2 de un buey es ejecutar fuerza, porque la característica principal de un buey era su fuerza o capacidad, por eso lo usaban para arar campos y trillar los granos, es decir, la función número 2 de un buey representa la autoridad ejecutiva, la vara, y finalmente, la función número 3 de un buey es el liderazgo. Por eso, el buey es colocado en la primera letra del hebreo, la Aleph, es decir, la función número 3 del buey representa administración milenial, las tablas, porque Elohim pone a su administrador como líder del milenio para regir naciones con vara de hierro, y esa administración está fundamentado en los mandatos, las tablas, que revela esto. Es muy evidente, la letra Aleph, el buey, representa a un querubín con rostro de buey que va a administrar el milenio, y lo va a administrar con estas tres funciones del buey, porque el administrador va a enseñar a las naciones maná, el administrador va a ejecutar autoridad delegada, la vara de hierro, y finalmente el administrador va a hacer cumplir las tablas a nivel mundial, liderazgo delegado, porque el administrador será el segundo después de Yahshua. ¿Qué revela esto? Las tres funciones principales del buey codifican las tres funciones del querubín Micael, y por ende la constante Aleph revela al querubín administrador, y todo esto Yahweh y Yahshua lo plasman en la propia ciencia, porque esta constante Aleph significa la interacción entre la luz y la materia. La luz representa la voluntad de Yahweh y Yahshua, porque Elohim es luz. Luego, la materia simboliza a las naciones, porque las naciones en el milenio estarán todavía con cuerpos de carne, materia. Por tanto, esta constante Aleph significa que Yahweh y Yahshua interactúan con las naciones a través de su querubín Aleph, Micael, y lo anuncian al son del arpa. Orden tan supremo eres, oh Yahweh, leyes y constantes pones, oh Yahweh, el Gibor. Tú me ciñes con Aleph y me haces querubín, constante Aleph estructural, oh Yahweh, el Shaddai. Tú me ciñes con Aleph para interactuar con naciones, oh Yahweh, el Gibor. Tú me ciñes con Aleph, regiré con tu vara como tetraedro Hakam. Entonces, la constante Aleph representa a un querubín administrador con rostro de buey, servicio,
Pero el buey no solamente representa servicio, sino que también el buey representa que el pueblo será trillado en el refugio de la mujer, y Elohim lo va a demostrar con su palabra. Revelaciones 12:6 nos dice: la mujer huyó al desierto, a su refugio, donde tiene lugar preparado por Elohim. Y Ezequiel 20:35 nos dice: y os traeré al desierto, al refugio, os haré pasar bajo la vara de hierro. Matías 3:12 nos dice: recogerá su trigo, creyentes fieles en el granero. Y finalmente, Devarim 25:4 nos dice: no pondrás bozal al buey querubín cuando trillare. ¿Qué revelan estos versos? Es algo simple. En el refugio de la mujer, Yahweh y Yahshua van a trillar a su pueblo, y los que resistan el trillado, entonces son trigo, que entrarán al milenio, granero. Pero los que no resistan el trillado, pisado, entonces son estopa, son paja, que será quemado, y no entrarán al milenio. La pregunta es: ¿a través de quién Elohim va a trillar a su pueblo? Bueno, la trilla era realizado por un buey, por eso dice la Escritura: no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, antiguamente, para trillar el trigo, grano, se usaba un buey, y el buey pisaba las espigas de trigo y separaba la paja del trigo. Por tanto, el buey no solamente alimenta y sirve, sino que también el mismo buey pisa el trigo en la era. La pregunta es: ¿cuál es la era? Bueno, la era es el refugio de la mujer, y en ese refugio Yahweh y Yahshua van a pisar al pueblo a través de su buey querubín Micael, y ese trillado pisado no será suave, porque ese trillado será proporcional al estilo de proclamación de Micael. ¿Cómo proclama Micael? Micael no acaricia a los creyentes, sino que proclama con vara de hierro: duela a quien le duela. Y por ende, en el refugio, Micael va a trillar creyentes con ese mismo nivel, pero aplicado a presión real. Ya no será solo presión verbal, es decir, los que ahora no son capaces de soportar la vara verbal, entonces, ¿cómo soportarán la trilla del refugio? No lo podrán soportar y se convertirán en estopa, en paja. Por eso, el que rechace la vara de hierro de ahora, entonces en el refugio será estopa consumida. Entonces, el simbolismo es muy claro. El trigo representa a los creyentes que soportan la trilla. La paja representa a los rebeldes que no soportan el trillado. La era representa el refugio de la mujer. El granero representa la entrada al milenio. El buey representa al querubín trillador Micael, el trillador más violento que Elohim tiene. ¿Cuál es la conclusión de esto? El que quiera entrar al milenio tiene que estar dispuesto a ser pisado o trillado en el refugio, porque el refugio no será un paseíto, sino que será un sacudón tremendo, porque el trigo, después de ser trillado, era aventado una y otra vez. ¿Qué significa aventar? Aventar es lanzar el trigo al aire con violencia para que el grano esté listo para ser molido y convertirse en lejem. Por tanto, el refugio de la mujer será un auténtico horno, porque primero Elohim te pisa o trilla con su buey Micael, luego te avienta con potencia y finalmente, para rematar, te muele con piedra.
y todo ese proceso será doloroso. Por eso Malaquía 3 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque Elohim es fuego purificador y jabón de lavadores. ¿Qué es esto? Esto es el verdadero horno nuclear, y ahí realmente se va a saber quién es quién. Por tanto, la trilla verbal de ahora no es nada comparado con lo que Elohim te va a hacer en el refugio. ¿Qué significa esto? Comiencen a amar la vara de hierro y no lo llamen maldición. Y en este punto, Yahweh y Yeshua van a revelar otro misterio secreto de la constante Aleph. Jueces 15:14 nos dice, y así que vino hasta Lehi. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Reuj de Yahweh vino sobre él, vino sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Aleph. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres, y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, referencia para Machu Picchu. ¿Qué revela este pasaje? Bueno, aquí Yahweh y Yeshua han codificado un misterio secreto para su querubín Aleph que amontona ángeles caídos en Revelaciones 12, y Elohim lo va a desplegar. Primero comencemos examinando el nombre de Sansón. ¿Qué significa Sansón? Bueno, Sansón significa pequeño sol, portador de resplandor, hombre solar, es decir, Sansón representa a un ejecutor solar. ¿Quién es ese ejecutor solar? Bueno, dejemos que la propia escritura y la geografía lo revelen. Sansón mata a 1000 filisteos y llama a ese lugar Ramat Lehi. Ramat significa altura, monte, y Lehi significa quijada, boca, porque la boca tiene quijada. Es decir, el nombre Ramat Lehi significa monte de la quijada, monte de la boca, y curiosamente, el salmo base de Micael forma la silueta de un monte de la boca, porque esa silueta es el monte Machu Picchu, y Machu Picchu tiene la forma de un hombre abriendo la boca, abriendo la quijada. Por tanto, el nombre Ramat Lehi representa al monte Machu Picchu, la ciudad del sol, y el nombre Sansón representa a un ejecutor solar. La pregunta es, ¿quién es ese ejecutor solar que viene sellado con el monte Ramat Lehi? Es muy evidente, ese ejecutor solar es el Malach Micael, y Elohim lo revela al son del arpa. Tú me conviertes en bomba de hidrógeno termonuclear. Yahweh me hace la bomba Shar, Malach de helio, Malach solar, ejecutor. Entonces, el nombre de Sansón significa pequeño sol, hombre solar, hombre con resplandor, y Sansón realiza su mayor hazaña bélica en Ramat Lehi, monte de la boca. Por tanto, Sansón era figura de un ejecutor solar que Yahweh y Yeshua levantarían en el fin, y ese ejecutor solar fue sellado con el monte boca, Ramat Lehi. Ese ejecutor solar es el arcángel Micael que ha encarnado. ¿Para qué? Para ejecutar la hazaña bélica de Sansón.
¿Qué hizo Sansón? Mató 1000 filisteos con la quijada de un burro. Y ese número 1000 no es casual, porque curiosamente la letra Aleph tiene valor de 1000 y su valor base es 1. Pero también representa 1000 porque de hecho la palabra 1000 en hebreo se dice Elef. Por tanto, la letra Aleph representa el millar, 1000. ¿Qué revela esto? Es algo simple. Sansón matando a 1000 filisteos representa al querubín Aleph lanzando ángeles caídos a la tierra y amontonándolos en esta dimensión, y ese hecho viene firmado matemáticamente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la constante Aleph tiene como valor 1 sobre 137. Es decir, la constante Aleph contiene el número 37 y curiosamente el nombre de Sansón solo aparece en 37 versos del libro de los jueces. ¿Qué revela esto? Es algo simple. Yahweh y Yahshua levantaron a Sansón como figura de su ejecutor Micael, porque Micael viene codificado en esta constante Aleph y ya lo demostramos, pero lo vamos a resumir de forma rápida para conectar con la hazaña de Sansón. La constante Aleph contiene el número 137 y tomamos ese valor y lo llevamos a la fórmula del tetraedro y tenemos lo siguiente. El tetraedro del lado 13.7 tiene como volumen 303 y el 303 corresponde al nombre terrenal de Micael. ¿Cuál es la revelación? Es muy evidente. Micael fue levantado por Elohim para ser el ejecutor Aleph, el Sansón que juzga tinieblas. Por eso, Sansón era de la tribu de Dan, y Dan significa juzgar, es decir, Sansón representa a un malaj ejecutor de juicios. ¿Quién es ese malaj? La propia matemática lo revela. Sansón mató 1000 hombres, Aleph, y el nombre de Sansón aparece en 37 versos de Jueces, y por otro lado, Micael es el ejecutor Aleph, el tetraedro del lado 13.7. ¿Qué significa esto? Con esta constante matemática, Aleph, Yahweh y Yahshua dejan sellado que Micael, el querubín Aleph, es el cumplir de la hazaña de Sansón, porque en Revelaciones 12 dice: Micael lanza al dragón a la tierra, y junto con el dragón los ángeles caídos son arrojados. Es decir, en la guerra de Revelaciones 12, Micael amontona ángeles caídos en la tierra. Por tanto, Sansón amontonando filisteos en Ramat Lehi es solo figura de lo que Micael hace en Revelaciones 12. Y existen más paralelismos. Por ejemplo, Sansón, después de acabar con los filisteos, declara lo siguiente: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres, Aleph. ¿Qué estilo tiene este verso? Esto es canción, esto es un salmo cantado después de un triunfo que Elohim le otorgó, es decir, Sansón anuncia su triunfo a través de un salmo o cántico. Y curiosamente, el malaj Micael también anuncia el triunfo que Elohim le dará a través de un salmo. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? El Shaddai, Boreim, Boreim. Oh Yahweh, tú me llamas hoy. Micael, 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 Micael. Con tu fuerza lucharé, al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré.
cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Elión, tu poder es total. Entonces Sansón anuncia su triunfo a través de un salmo o cántico, y Micael hace lo mismo, anuncia el triunfo con un salmo. Ese es un paralelismo clave, pero existe otro paralelismo muy interesante y Elohim lo va a desplegar. En la historia de Sansón se menciona que Sansón mató a un león y luego del león salió la miel, es decir, la guerra de Sansón produce comida, alimento, miel y curiosamente los salmos de guerra de Micael producen comida para el pueblo, producen miel porque debido a estos salmos de guerra el pueblo es alimentado con la palabra, la miel. ¿Qué revela esto? Sansón y Micael comparten muchos atributos y otro atributo clave es el reuj explosivo, porque Sansón no toleraba provocación y cuando los filisteos vinieron gritando a su encuentro, entonces el reuj de Elohim vino sobre él y realizó una masacre en masa. Y ese mismo reuj explosivo, Yahweh y Yahshua, lo pusieron en Micael, porque Micael no canta diciendo, ven pajarito, sino que canta diciendo, la bomba Shar soy yo, la bomba Little Boy, la bomba Fatman, soy yo. ¿Qué es esto? Esto es reuj explosivo, que no tolera provocación y reacciona inmediatamente cuando los rebeldes lo provocan, lo niegan. Y ese reuj explosivo, Yahweh y Yahshua lo anuncian al son del arpa. Tú me conviertes en bomba de hidrógeno termonuclear. Yahweh me hace la bomba Shar, Malach de helio, Malach solar ejecutor. Como bomba de Little Boy, tú me sueltas, oh Yahweh, para conmover como relámpago las potencias del dragón. Bomba Fatman de plutonio soy, tú me activas, oh Yahweh, como bomba de justicia nuclear, arrojé a Lucifer, al abismo lo lancé. Entonces Micael tiene reuj explosivo como Sansón. Y finalmente, para cerrar la enseñanza de la primera parte, Yahweh y Yahshua van a revelar el código de cierre. Proverbios 3:13 nos dice, dichoso el hombre que haya la sabiduría, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Los sabios encuentran la sabiduría, y la palabra sabio en hebreo se dice Hakam, y esta palabra Hakam aparece 137 veces en todo el Tanaj, y eso fue comprobado cuidadosamente. La pregunta es, ¿por qué la palabra sabio, Hakam, solo aparece 137 veces en todo el Tanaj? Bueno, la respuesta está en la constante Aleph, porque esa constante tiene un valor de 1 sobre 137. Es decir, esta constante Aleph codifica a un sabio, Hakam, que fue levantado en el fin
¿quién es ese sabio levantado en el fin? Bueno, Daniel 12:1 dice, se levantará Micael, y acto seguido menciona, diciendo, los entendidos resplandecerán. ¿Qué es un entendido? Bueno, un entendido no es un científico del mundo, porque ellos conocen fórmulas y ecuaciones, etc. Pero esos científicos no conocen los misterios de Yahweh y Yahshua. Es decir, un verdadero entendido es aquel que conoce ciencia, pero interpreta propósito celestial y lo enseña al pueblo. Por tanto, el entendido del fin es un malaj de ciencia que discierne los misterios sellados en la ciencia, y ese malaj Hakam es Micael. Por eso, a su malaj Hakam, Yahweh y Yahshua lo codifican en la constante Aleph de la física cuántica, porque Hakam aparece 137 veces y la constante Aleph es 1 sobre 137. Por tanto, con estas revelaciones resplandecientes, Yahweh y Yahshua presentan el salmo de su querubín Aleph y lo presentan bajo el siguiente lema. Salmos 49:4 nos dice, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Orden tan supremo eres, oh Yahweh, leyes y constantes pones, oh Yahweh, el Gibor. Tú me ciñes con Aleph y me haces querubín, constante Aleph estructural. Oh Yahweh, el Shaddai, tú me ciñes con Aleph para interactuar con naciones. Oh Yahweh, el Gibor, tú me ciñes con Aleph, regiré con tu vara como tetraedro Hakam. Yahweh, truena por siempre, eres fuego tronante. Yahweh, tú me llamaste, flecha, ashar, bruñido, relámpago constante. Tú me ciñes con Aleph para regir naciones. Yahweh, reina por siempre. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema. La constante estructural Aleph. Bereshit 49:39 nos dice: no hay entendido ni sabio Hakam como tú, Yusef. Esto le dice Faraón a Yusef, porque Faraón se dio cuenta de la sabiduría celestial que Yahweh y Yahshua
le dieron a Yusef, pero este verso, Bereshit 41:39, revela algo más profundo, porque aquí Elohim ha escondido a otro sabio Hakam que es levantado en el fin para administrar en el milenio, y lo vamos a desplegar. Partamos primero de la historia de Yusef. ¿Cuántos años tenía Yusef cuando se reveló a sus hermanos? Bueno, ustedes conocen la historia y saben que Yusef tenía 30 años cuando fue convertido en administrador de Egipto, y luego Yusef recolecta grano por 7 años de abundancia, y hasta ese punto tenía 37 años, pero luego, en el segundo año de hambruna, sus hermanos vienen y Yusef se da a conocer a ellos y se revela su identidad. Es decir, cuando Yusef tenía 39 años, se revela a sus hermanos. La pregunta es, ¿por qué Yusef es revelado a los 39 años? ¿Qué significa el 39? Bueno, el 39 representa la sabiduría revelada, porque Yusef es sabio, Hakam, y es revelado a los 39 años. Por tanto, el 39 representa la sabiduría revelada. El 39 representa a un sabio que revela su identidad, y curiosamente, hasta este punto, Micael tiene 39 salmos producidos, y cada salmo revela una capa más de la identidad de Micael, porque estos salmos revelan la identidad de Micael como el administrador del milenio. ¿Qué significa esto? Si alguien ha visto las enseñanzas con estos 39 salmos y aún así no reconoce a Micael como el administrador del milenio, entonces esa persona ya no es sabio, es insensato. ¿Por qué? Porque Proverbios 1:7 dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes son los insensatos? Bueno, los insensatos, en todo el sentido de la palabra, están allá afuera, en el mundo, porque ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza que Elohim saca a través de su malaj Hakam. Pero los insensatos también están dentro de la asamblea. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el texto dice: los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Qué significa despreciar la sabiduría? Bueno, despreciar significa también negar la verdad que reconoces. Es decir, un insensato es aquel que te saluda diciendo: Shalom Micael, y minutos después lee diciendo: Miguel peleó, Miguel se levantó. ¿Qué es esto? Esto es el desprecio de un insensato, porque están negando al malaj Hakam, están negando al malaj sabio que Elohim levantó. La pregunta es, ¿por qué la negación es desprecio? Porque la Escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca, y por ende, una negación en la lectura es simplemente la manifestación externa de un corazón que rechaza y desprecia al enviado. Por tanto, estas 3 mujeres que han negado al malaj Hakam han revelado ser mujeres insensatas que desprecian la sabiduría revelada, desprecian al malaj sabio en su propia presencia, y eso es el desprecio más fuerte, porque una cosa es negar lejos de la presencia del malaj, pero otra cosa es negarlo al malaj frente a él después de saludarlo. Por tanto, el desprecio más fuerte es que alguien te niegue en tu propia cara, y esa negación ni siquiera Kefas lo hizo, porque Kefas negó lejos de Yeshua, y lo negó por temor a morir, porque había romanos que lo podían torturar, y por eso
Kefas negó por desesperación y pánico, y lo negó lejos de Yeshua, no frente a él. Pero estas tres mujeres niegan al Malaj en su propia cara, frente a él, y eso es el desprecio más grande, porque en la sala no hay romanos que amenacen tu vida. Pero entonces, ¿por qué niegas? Por algo simple, porque en tu corazón desprecias al Malaj, no lo reconoces y por ende no importa cuántas veces saludes al Malaj con su nombre revelado, porque una sola negación en la lectura revela tu insensatez y tu desprecio. Entonces, Proverbios 1:7 nos dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Las tres mujeres que negaron han cumplido este proverbio, porque ellas tenían años de enseñanza recibida. Pero ¿qué hicieron? Botaron al tacho toda esa enseñanza y niegan al enviado en su cara y manifiestan su desprecio. ¿Cuál es la conclusión de esto? Las vírgenes insensatas son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza revelada, y no lo sostienen, sino que lo niegan en la lectura, y por eso pierden aceite, porque el aceite simboliza verdad sostenida, verdad practicada, verdad no negada. Mateo 25:2 nos dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Observen el detalle clave. Las insensatas sí tenían lámparas, sí esperaban al esposo, sí estaban dentro del grupo. Es decir, las insensatas parecen idénticas a las prudentes, pero las insensatas no tienen aceite. La pregunta es, ¿qué significa no tener aceite? Bueno, el aceite sostiene la llama de fuego, sostiene la luz, es decir, no tener aceite significa que las insensatas no sostienen la verdad revelada, sino que lo niegan, y por ende, negar al enviado en la lectura revela que no tienes aceite. Es decir, un creyente puede mostrar mucha lámpara, apariencia, puede hacer plegarias de madrugada, puede ofrecer varias ofrendas en la sala, puede estar activo en el grupo, pero todo eso es lámpara externa, apariencia, no es aceite. Porque el aceite se prueba en la lectura, en la palabra de verdad. El aceite se prueba bajo la presión de la palabra. Es decir, si cuando la palabra te presiona y de tu boca sale negación de la verdad revelada, entonces no tienes aceite. Pero si la palabra te presiona y de tu boca sale verdad sostenida, entonces tienes aceite, porque el aceite representa tu grado de alineación con la verdad revelada. ¿Cuál es la conclusión de esto? El aceite no se obtiene por cantar mucho, ni por hacer plegarias largas, ni por saludar, etc. El aceite no se obtiene por nada de eso, sino más bien el aceite se obtiene haciendo una sola cosa: practicar, ejecutar y sostener la verdad revelada. Por eso, una sola negación consciente ya revela tu insensatez y tu falta de aceite. Entonces, las insensatas no son creyentes ignorantes, sino más bien las insensatas son creyentes que conocen la verdad, pero deciden no sostener la verdad que reconocen. Y en este punto, Yahweh y Yeshua van a revelar otro misterio de la constante Aleph. Devarim 33:13 nos dice: a Yosef dijo: bendito de Yahweh,
sea tu tierra, como el primogénito de su toro, es su honra. Luego, Yehezkel 10:14 nos dice, y cada uno tenía 4 caras, la primera era rostro de querubín, rostro de buey, rostro de toro. ¿Qué revelan estos versos? Es algo simple. El buey viene casado con la administración y la provisión de alimento, porque Yosef era administrador de todo Egipto, y la bendición de Yosef es a través de un toro, buey, y sumado a esto, Yosef proveyó alimento para sus hermanos y para todo Egipto. Por tanto, Yosef fue un buey administrador, un toro administrador. La pregunta es, ¿quién será el administrador del milenio? Es algo obvio. El querubín tiene como rostro principal el rostro de buey o toro, porque Yehezkel dice, rostro de querubín, y eso hace referencia al rostro de buey. Por tanto, la propia escritura revela que el administrador del milenio es un querubín Aleph con rostro de buey. Por tanto, la constante Aleph 1/137. Esa constante es la constante del administrador Micael, porque Micael fue levantado para convertirse de arcángel en querubín Aleph, y el Elohim lo va a demostrar con códigos secretos. El código que Yahweh y Yahshua le dieron a Micael es el código 121117, y ese código contiene el número 1 repetido 4 veces, y el número 1 representa la primera letra del hebreo, y esa letra es la Aleph, es decir, el código de Micael contiene 4 letras Aleph. ¿Por qué 4? Bueno, porque esas 4 letras codifican la administración milenial sobre todas las naciones, y el Elohim lo va a demostrar con su palabra. Marcos 7:31 nos dice, volviendo Yahshua a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ahí se menciona la última parada de Yahshua, Decápolis, y luego se menciona el milagro de la alimentación de los 4,000, porque más adelante dice en Marcos 8:1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, y entonces Yahshua toma los 7 panes y los pocos pececillos y hace el milagro y alimenta a 4,000 gentiles. ¿Por qué gentiles? Bueno, dentro de poco lo vamos a demostrar, pero antes terminemos de leer el texto, porque el verso dice, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron, como 4,000, y los despidió. ¿Cómo sabemos que fueron gentiles los que fueron alimentados aquí? Muy simple. En Marcos 7:31 se menciona que Yahshua hace su última parada en Decápolis y luego se presenta esta alimentación de los 4,000. Por tanto, se puede saber que Yahshua hizo esa alimentación en la región de Decápolis, y Decápolis significa 10 ciudades, y eso representa las 10 tribus del norte que se habían gentilizado y mezclado con las naciones, porque en la época de Yahshua las 10 tribus del norte ya estaban como gentiles, y Yahshua vino para restaurarlos y convertirlos nuevamente en pueblo, porque Yahweh se había divorciado de las 10 tribus y ya no eran pueblo, sino que eran pueblo gentil. Por tanto,
Cuando Yahshua alimentó a 4,000 en Decápolis, entonces estaba alimentando a los gentiles 10 tribus, porque las 10 tribus serían reconciliados recién con la muerte y resurrección de Yahshua. Pero antes de eso, las 10 tribus seguían siendo gentiles. Por eso, cuando Yahshua hace la alimentación en Decápolis, entonces está alimentando a los gentiles, porque Decápolis era de hecho la región del endemoniado Gadareno. Es decir, la alimentación en Decápolis representa una alimentación de un pueblo gentil. ¿Y cuántos gentiles fueron alimentados? Bueno, el texto dice, 4,000 comieron. Es decir, Yahshua alimenta a 4,000 gentiles, y ese dato no es casual, porque curiosamente el código que Yahshua le pone a su Malach Micael, ese código tiene 4 letras Aleph, y la letra Aleph tiene valor de 1000, es decir, el código de Micael contiene el número 4,000. ¿Qué significa esto? Es muy evidente. Yahshua va a alimentar a los gentiles en el milenio. ¿A través de quién? A través de su administrador, Querubín Aleph, Micael. Por eso, el código de Micael esconde el 4,000 en la letra Aleph. Y no solo esto, la encarnación de Micael, Yahweh y Yahshua lo firman con el código 4,000 y lo vamos a desplegar. Micael nace en el año 1992 y hace su inmersión en el año turático 5,992, y haciendo la diferencia tenemos 5,992 menos 1,992 es igual a 4,000. Es una cifra exacta. ¿Qué revela esto? Es muy evidente. Yahweh y Yahshua firman de forma doble a Micael con el 4,000, porque su código 121117 esconde el 4,000 y también su encarnación es firmado con el 4,000. ¿Cuál es la conclusión? Es algo simple. Los 4,000 gentiles alimentados simbolizan que Yahshua va a alimentar a los gentiles en el milenio. Los va a alimentar por medio de su querubín Aleph 4,000 y lo anuncia al son del arpa. Oh Yahweh, el Gibor, tú me ciñes con Aleph, regiré con tu vara como tetraedro Hakam. Entonces, regir el milenio con vara de hierro significa que Micael recibe la enseñanza del propio Yahshua, y esa enseñanza se lo comunica a las naciones y los alimenta. Pero aquí existe un detalle que casi nadie lo ha visto en este relato de los 4,000. ¿Cuál es ese detalle clave? Bueno, el relato dice que Yahshua tomó 7 panes y con eso alimentó a 4,000, y después de eso se menciona que sobraron 7 cestas, y ese detalle, 7 panes con 7 cestas sobrantes, no es casual, porque el número 7 representa la letra Zain, la espada. Es decir, en el milenio, Yahshua entrega la enseñanza a su administrador Micael, y Micael lo reparte a las naciones, pero ese reparto es palabra confrontativa fuerte, porque la escritura dice que la palabra de Elohim es más cortante que toda espada de doble filo. Es decir, la enseñanza que Micael entrega a las naciones es un lejem, pan, pero ese lejem es palabra fuerte que confronta, no es palabra suave que acaricia. Por eso, el relato
de los 4000 gentiles alimentados, ese relato comienza con 7 panes y termina con 7 cestas sobrantes. En otras palabras, esa alimentación de los gentiles comienza con espada Saín 7 y termina con espada Saín 7. ¿Qué revela esto? Micael va a administrar el milenio a filo de espada, es decir, cualquier rebelión en contra de la enseñanza dada será juzgado a filo de espada, y eso significa regir con vara de hierro, porque regir es imponer las bases y hacerlo cumplir bajo presión de hierro, y esas bases no serán injustas, porque el milenio se rige con la justicia de Yahweh y Yahshua. Por tanto, el que rechace las bases será quebrantado a filo de espada, y el Elohim lo anuncia al son del arpa. Encarné para poder pelear, soy Micael. Yahweh me da la vara de hierro, las tinieblas pude quebrantar. Contigo, Yahweh, yo pisé y molí al dragón en los campos del Armagedón. Vencí. Yahweh me dio la vara del milenio para quebrar dragones y rebeldes. En mi corazón ya arde la pelea para cumplir tus órdenes, oh Yahweh. Entonces, las bases para el milenio ya se están anunciando desde ahora, y el Elohim revela que el milenio será regido con mano dura. No será lo que muchos imaginan, porque el milenio es vara de hierro, no es vara de palo, es de hierro duro, y esa rigidez Yahweh y Yahshua lo han codificado en el código que le entregaron a su malach Micael, y lo vamos a desplegar. El código de Micael es 12, 11, 17, y ya demostramos lo que significan esas 4 Aleph que lo contienen, pero ahora nos vamos a fijar en los otros números que forman el código. Entonces, el número 1 representa la letra Aleph, y luego el número 2 representa la letra Bet, la casa que es administrado, y esa casa es las naciones de la tierra. Y finalmente tenemos el número 7 del código, y ese número 7 representa la espada Saín, la palabra confrontativa. Por tanto, el código 12, 11, 17 se forma con 3 letras hebreas, la Aleph, la Bet y la Saín. La Aleph se repite 4 veces y ahí se forma los 4000 gentiles alimentados, las naciones del milenio. Luego tenemos la Bet, la casa o tierra, y finalmente tenemos la Saín, la espada, la vara de hierro, es decir, el código completo 12, 11, 17 significa lo siguiente: en el milenio, la casa, Bet, las naciones serán regidos a filo de espada, Saín, y los gentiles 4000 serán alimentados con palabra confrontativa fuerte. ¿Qué significa esto? En el código de Micael 12, 11, 17, Yahweh y Yahshua han plasmado misterios sellados para el milenio, y por ende, este código 12, 11, 17 no es código cualquiera, es código de autoridad legítima, porque este código ya existía en el cielo, y cuando Micael es enviado y encarna, entonces el Elohim simplemente le coloca el código para la administración milenial
¿Cuál es la conclusión en este punto? Con estos misterios revelados ya no hay excusa para que rechacen al administrador milenial, porque si lo rechazan, viendo estas revelaciones, entonces serán castigados duramente, porque Elohim siempre juzga en base al nivel de luz rechazado. Por eso Yahshua dice, el siervo, que conociendo la voluntad de su Adón no se preparó, recibirá muchos azotes. Por tanto, mientras más revelación recibas, más fuerte será tu castigo, si lo rechazas o lo niegas. Y finalmente, para cerrar la enseñanza de la tarde, Yahweh y Yahshua van a revelar el código de cierre. Revelaciones 3:7 nos dice, escribe al Malaj de la asamblea en Filadelfia. Esto dice el Kadush, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Código 4000, puerta Dalet, la cual nadie puede cerrar. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Ashatán a los que se dicen ser Yaudín y no lo son, sino que mienten, niegan en la lectura. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En este verso, Yahweh y Yahshua revelan la identidad terrenal del Malaj de Filadelfia, pero también revelan a los mentirosos que niegan al Malaj de Filadelfia, porque negar es lo mismo que mentir, y según el texto, los que mienten en Filadelfia son de su padre el diablo, y lo vamos a desplegar. Primeramente examinemos quién es el Malaj de Filadelfia. Bueno, el texto dice que el Malaj de Filadelfia tiene la puerta abierta, y la puerta se representa por el número 4, porque la cuarta letra del hebreo es la Dalet, la puerta, es decir, la puerta de Filadelfia. Elohim lo codifica en el número 4, y curiosamente, el código de Micael forma el 4000, porque su código contiene 4 letras Aleph, y la Aleph tiene un valor de 1000, es decir, claramente, el código de Micael forma la puerta 4000. ¿Qué revela esto? Es algo simple. El código 121117 le pertenece al Malaj de Filadelfia Micael, y este misterio, Yahweh y Yahshua lo están demostrando con matemática celestial, y sumado a esto, la encarnación de Micael forma el 4000, porque su nacer es en 1992 y su inmersión en 5992, y haciendo la diferencia, es 4000, la puerta de Filadelfia. Por tanto, existen 2 testigos que anuncian que el Malaj de Filadelfia es el arcángel Micael hecho hombre. Esa es la primera revelación, pero la segunda revelación revela que el Malaj de Filadelfia sería negado por sus propios cercanos, y lo vamos a desplegar. El texto dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Ashatán a los que dicen ser Yaudín y no lo son, sino que mienten. ¿Quiénes son aquellos que dicen ser Yaudín, pero que mienten? ¿Dónde se revela esa mentira? Se revela en la prueba de la verdad, en la lectura. Por eso, muchos saludan al Malaj como si fueran Yaudín auténticos y dicen, Shalom Micael, publican textos, hacen ofrendas, pero cuando llega la lectura, entonces leen diciendo, Miguel peleó, Miguel se levantó, y con esa acción niegan al Malaj de Filadelfia, y al negar mienten. La pregunta es, ¿por qué Yahshua usa la palabra mienten? Porque mentir, según la Escritura,
no significa solo decir falsedades, sino más bien mentir significa negar la identidad del enviado, torcer lo revelado, expresarse en contra de lo que ya reconociste, presentar doblez, todo eso es mentira. Por eso, cuando alguien te saluda con tu nombre revelado, pero luego en la lectura pública te niega, entonces eso no es error, eso es mentira a Reujín, y esa mentira es exactamente lo que Yeshua profetizó en Filadelfia. Es decir, estaba profetizado que el Malaj de Filadelfia sería negado y rechazado por sus propios cercanos. Por tanto, estas tres mujeres que han negado al Malaj en su propia presencia, esas mujeres son los que dicen ser Yaudín, pero que mienten y fueron descubiertos en la lectura, en la palabra de verdad, y por ende, si la palabra de verdad los destapó como mentirosos, entonces la propia palabra los va a juzgar, porque el texto dice, los que mienten son de la sinagoga de Ashatán, es decir, estas tres mujeres que negaron y mintieron en contra de la verdad revelada. Esas tres mujeres son de su padre el diablo, y la propia escritura lo está revelando, porque el texto es clarísimo y dice, los que mienten han salido de la sinagoga del diablo. Por tanto, la verdad simplemente se anuncia tal cual es, sin adornar o suavizar la palabra. Y si alguien se molesta, entonces que se moleste, pero el Malaj de Filadelfia seguirá proclamando de forma directa y sin rodeos. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos de guerra que Elohim le dio a su Malaj de Filadelfia, Micael. ¿Quién como Yahweh el Shaddai? Poderoso Rey, el Gibor. El Todopoderoso Yahweh viene a luchar en Armagedón. Tú me envías como espada que sale de tu boca para juzgar. Yahweh me da espada y lanza de adino con furia nuclear. Quebrantaré rebeldes como bomba Fatman de justicia y luz. Yahweh activa la batalla final y me da camiseta 303 para pisar las uvas en tu lagar. Voy a sacar la sangre Armagedón. Me enviaste como espada de querubín para cumplir tu ira de forma total. Mis sueños ahora por fin se hicieron realidad. Voy a regir las naciones con justicia y equidad. En el milenio yo correré por un camino cubierto de luz y resplandor. Por 1000 años tendremos la paz, luego soltaremos al diablo y entiendo qué fuerzas tú me darás y el valor para pelear Yahweh me dará. Oh Yahweh, el Gibor, tú me ciñes con Aleph,
regiré con tu vara como tetraedro Hakam. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el malaj de Temán, pentágono ejecutor. Yahweh me da ruedas de berilo para ejecutar y defender, y para castigar y ordenar. Orden tan supremo eres, oh Yahweh, leyes y constantes pones, oh Yahweh, el Gibor. Tú me ciñes con Alef y me haces querubín, constante Alef estructural. Oh Yahweh, el Shaddai, tú me ciñes con Alef para interactuar con naciones. ¿Quién como Yahweh, orden supremo? Tú me conviertes en querubín, parábola láser. Yo golpearé con la fuerza divina. Mi golpe es resplandeciente.